todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con Pedro Gutiérrez, quien estuvo no hace mucho en el canal, y le quería volver a traer con esta prontitud porque acaba de lanzar un curso. Pedro acaba de lanzar un curso que se llama Economía de la Z, Formación en Economía de la Z. Bueno, sería el nombre completo. Y bueno, quería entrevistarle para que nos contara un poco de dónde nace este curso, por qué es lo que se va a estudiar, por qué lo recomienda, que intuyo que lo recomendará, ¿no? Si lo está preparando él. Y bueno, que nos hable un poco del curso porque me parece muy interesante. Yo, bueno, ya digo que voy a colaborar en el curso y bueno, van a colaborar muchos otros grandes nombres que yo creo que le van a dar mucho valor a este curso. Entonces, la primera pregunta, Pedro, ¿de dónde te nace la idea de decir voy a preparar un curso de economía? Pues principalmente, sobre todo, como más general, la parte de la formación en economía, que aparte habrá también formaciones pues, de finanzas, etcétera, pero hemos querido empezar con la economía, pero al final la academia, digamos, que es Alpha Academy, yo creo que hay tres formas muy básicas de generar riqueza para la sociedad o prosperidad, como se le quiera ver en diferentes puntos. No tiene por qué la riqueza generar prosperidad, ni la prosperidad tiene que generar riqueza, pero suelen ir correlacionadas. Y yo creo que principalmente vienen por tres causas. La primera suele estar relacionada con la eficiencia de gestión financiera que tienen las personas que pertenecen a una sociedad, es decir, que ajusten lo mejor posible sus inversiones con las rentabilidades más óptimas, y si son capaces de tener pues esa habilidad de inversión, de generar esos bienes de capital que luego distribuyan bueno, generen mucha más productividad y de esa forma pues generen mucha más riqueza para el mundo, sería la primera forma de generar riqueza, que es un poco a lo que yo me dedico profesionalmente. Ujú, Luego creo que la segunda forma de generar riqueza no es solo que los individuos de la sociedad sean capaces de, digamos, invertir en esos proyectos, sino que existan raíles que sean capaces de distribuir el capital financiero o los bienes de capital, digamos, para que eso llegue con un poco, no a toda la población, pero sí que sea de una forma relativamente eficiente, distribuida a lo largo de toda la sociedad. Y luego la tercera forma por la que yo creo que una sociedad termina siendo más próspera y más rica es porque estos individuos, tanto la industria financiera que se ha generado, junto con esa capacidad de inversión que tienen cada uno de los individuos, eso al final tiene una causa que suele venir acompañada de la educación que tienen los propios individuos de una sociedad. Y yo creo que la base para dos digamos, esas dos causas o esas dos consecuencias viene principalmente de la mano de que la gestión económica que se hace por parte de una sociedad o los principios económicos que sigue una sociedad vienen arraigados, pues, por un lado, a la propiedad privada, bueno, a todo lo que viene ligado un poco al liberalismo o libertarismo, etcétera. Y luego, por otro lado, que tengan cultura financiera, que es como la segunda pata de esta academia. Entonces, hemos decidido empezar por, al final, esta formación en economía, porque la formación en economía como tal es el principio que luego genera absolutamente todo. Es ujú. decir, crea unos principios dentro, unos principios culturales dentro de la persona que recibe esos principios culturales. Esos principios culturales generan una cultura pues de ahorro, de propiedad privada, de creación de industria financiera, de generación de bienes de capital, de ahorro, etcétera, que luego si eres capaz pues de acompañarla de esa cultura financiera, de saber qué proyectos de inversión o saber qué proyectos de inversión son los que mejor satisfacen las necesidades de la sociedad, etcétera, eso al final es lo que termina generando la riqueza. Y así es como surge un poco esta academia, que es, ya hago las primeras dos patas, que son la de la gestión del capital y la de mi aporte a la industria financiera, Ujú. y me faltaba la pata de la educación. Entonces, ¿Y, y por qué lo has hecho como un poco tu objetivo laboral, no sé si incluso decir vital, el ayudar a generar riqueza a la sociedad? yo creo que si al final hay mucha gente que lo que busca es o ganar dinero o busca ciertas cosas más materiales, etcétera. Yo creo que si uno tiene una misión que va más allá de él, sino no solo es el hecho de voy a ser tal y voy a cobrar tanto, sino que
es una misión más que tu objetivo es cambiar, puede ser o a grandes rasgos el mundo al completo o cambiar tu entorno. Entonces, Ujú, primero empiezas con el entorno y luego vas mejorando hasta donde llegue. Y yo creo que al final, desde mi punto de vista, o desde mis recursos, mis habilidades y mis capacidades, creo que la mejor forma que tengo de mejorarlo y encontrando esa oportunidad también de ver qué es lo que hace falta dentro de la sociedad, he visto un hueco o un sitio donde puedo aportar ese granito de arena en la ujú. formación, de, bueno, en la formación educativa, también en la gestión financiera, etcétera. Entonces, Sí, eso es lo que me hace a mí, que dentro de lo que a mí creo que desde mi punto de vista es con lo que mejor puedo aportar, pues intento aportar por ahí. totalmente, pero tampoco hay que desdeñar el lucro, ¿no? O sea, si algo vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo por lucro. No, no, totalmente. O sea, yo también soy pro de que la gente que busca, por ejemplo, crear fundaciones, etcétera, si lo haces non-profit o sin búsqueda de beneficio, al final no es sostenible en el tiempo. Esto es pura escuela austríaca, o sea, es puro incentivo. Si tú lo que quieres es mejorar la sociedad, cuanto mejor actúes, más recompensa te va a llegar, por lo tanto vas a estar incentivado a resolverlo mucho mejor. Es pura teoría de mercado. Entonces, eso es por lo que también es el lucro, que el día de mañana, pues si no lo hago yo, lo hace otra persona, eh, y no sé, dentro de 200 años sigue vivo, pues que exista ese sistema de incentivos que se autorregule y que siga haciendo que esto sea sostenible para generar ese beneficio a la sociedad. Y entonces, vale, esa es un poco tu motivación para desarrollar el curso. Y te sientas y dices, quiero desarrollar un curso de economía. ¿Y qué es lo primero que haces? Es decir, ¿cómo lo estructuras? ¿Por qué tienes esa estructura? Eh, ¿qué dices? ¿Va a ser un curso avanzado? ¿No? ¿Intermedio? O sea, ¿cómo te lo planteas? ¿Cómo es ese primer pensamiento, sobre todo para entender la mente, ¿no? En este caso, el emprendedor, que eres tú. Pues principalmente la idea general es qué conocimiento necesita una persona sobre economía Ujú, y transmitan, sobre todo, yo creo, esos principios. Y la segunda parte fue decir, vale, ¿qué persona conozco que es la que más sabe o que tengo la mayor fiabilidad sobre este ámbito o sobre este tema, que eres tú? Y acudí a ti y dije, Edu, ¿tú cómo harías esto? Y a partir de ahí, al principio yo lo estructuré de cierta forma, luego tú eh, me diste también una hoja de ruta con muchos más conceptos y muchas más cosas que yo no había tenido en cuenta y al final pues terminó siendo esa guía, pero principalmente al final la idea es un poco ese conocimiento que se supone que te tiene que enseñar un máster o que te tiene que enseñar la universidad, ya sea pública o privada, y que cuando termines esta formación puedas decir, sé de economía. ujú. Eh, De hecho, una de las cosas que llamó la atención al que será el profesor de la primera sesión, a Pedro Schwartz, hablando con él, me hablaba de los grandes, o sea, de lo profunda que será este curso, ¿no? Le sorprendía de, oye, eso es casi me decía, lo que será en un grado, ¿cómo esperáis que se estudie y se profundice en un año? Y digo, bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? El estudiarlo, porque a lo mejor en el grado hay que rellenar horas inútiles y con menos se puede dar, o sobre todo porque te sirve como una muy buena base para tú luego ya decidir en qué profundizar, ¿no? Es un poco intuyo también la idea, que sirve para, bueno, pues para tocar varios palos, ¿no? Porque tiene varios, bastantes, bueno, tiene, no sé, seis, siete, mira, siete módulos distintos, es decir, se tocan varios temas distintos dentro de la economía. sí, totalmente. O sea, yo creo que al final, sobre todo es eso, un poco eliminar sobre todo la paja, hacerlo accesible, con un precio que creo que es muy accesible, y luego que la calidad y el valor que se te aporte en ese curso sea el máximo posible dentro de ese triángulo de, digamos, de optimización de recursos. Entonces, partiendo de esa base, con la propuesta bueno, que al final tiene mucho más añadido con la puesta en común que al final me ayudaste con ella y prácticamente hiciste tú, porque tú aportaste gran parte de lo que es esta formación.
sí es verdad que la guía o la ruta que sigue una persona a la hora de seguir esta formación, no solo, lo que yo creo sobre todo es que no solo le va a servir para aprender, porque va a aprender obviamente, pero aparte va a ser que va a salir del curso o va a salir de la formación y se va a encontrar con una brújula ya instalada en su cabeza que aunque no haya aprendido los conceptos de manera 100% de decir sé sobre este tema al salir de esta clase, por ejemplo, la de bienes económicos, cuando demos lo de Kalmenger, pues a lo mejor la persona no es la mayor experta en bienes económicos, liquidez, mercancía, etcétera, pero sí que va a tener una brújula de decir, oye, pues mira, pues me interesa estudiar más sobre este tema y los conceptos básicos ya los tengo, así que voy a seguir profundizando por mi cuenta, que ya tengo aparte las bibliografías que se van a usar para las formaciones principalmente y luego, pues, al final los profesores eh, yo creo que cumplen tres criterios, que es un poco lo que estábamos buscando al principio cuando lo hablé contigo, que es uno, que sean profesionales de la materia que imparten, o sea, que sepan porque hay muchas veces bueno, que hay profesores que son unos genios, pero de repente para que rellenen cartel se les pone en cierta materia de la cual no saben. Aquí, mínimo, el profesor que te va a explicar esa clase o ese módulo va a ser una persona que va a ser profesional en eso. A lo mejor no es su expertise, pero sí que es o sea, sí que es un profesional de eso. No es, tiene que tener un mínimo. Luego, la segunda parte, porque obviamente hay profesores que conocen 50.000 materias, como por ejemplo Juan Ramón Rayo, que sabe absolutamente de todo. Sí, le puedes meter en cualquier sesión que vale. Claro. Y luego, el segundo criterio yo creo que es que al final estos profesores tienen un reconocimiento no solo académico, sino también yo creo, no sé si llamarlo en el ámbito privado, pero sí que tienen un reconocimiento sobre al final, dentro del área o del ámbito en el que están impartiendo. Por ejemplo, no sé, tú mismo que vas a dar gran parte de teoría monetaria y demás, joder, tú ahí tienes un expertise que está bastante reconocido dentro de, yo creo, el mundillo de la escuela austríaca sobre teoría monetaria y que Ujú. sabes bastante sobre eso. O sea, creo que O sea, que los alumnos no tienen que confiar mucho en nuestra palabra, ¿no? Que puedes apuntarte sin fiarte de nosotros, que te tienes que fiar del profesor que ya le pones el nombre, ya sabes quién es, ¿no? No, claro, justo. Y luego la tercera pata también es que yo creo que todas las personas que se han apuntado como profesores, eh, al final explican las cosas con esa, no sé si llamarlo pasión o que sienten ese entretenimiento por la materia que dan, que imparten, que al final también te la transmite un poco. O sea, yo, por ejemplo, te escucho a ti hablar de teoría monetaria, me puedo tirar 5 horas escuchándote hablar de teoría monetaria ok. eh, o yo qué sé, o a Manuel Polavieja, por ejemplo, sobre liquidez y mercancía. Digo, puedo estar horas y horas leyendo artículos, etcétera. Entonces, yo creo que eso también, cuando ves a alguien que esa persona desprende ese entretenimiento y se le ve que es una persona que disfruta lo que hace, también se te transmite y tú terminas disfrutándolo de la misma forma. Entonces, cuando se juntan esos tres componentes, uno que la profesionalidad, otro digamos, el reconocimiento de que no solo profesionales porque nosotros lo decimos, sino porque también hay otra gente que no tiene nada que ver con nosotros, que también dice que son profesionales y que son referentes. O sea, no es que sea un profesional de teoría monetaria de la Universidad Pública de Málaga, sino que es un profesional de teoría monetaria no porque trabaje en la Universidad Pública de Málaga, por poner que no hay nadie que esté en la Universidad Pública de Málaga, pero que es un profesional y un referente, porque fuera de su entorno se le reconoce también como tal. Y luego, por último, pues ese componente de diversión o de entretenimiento o pasión, si se le quiere llamar, de esa materia que imparten. Ujú, ujú. El curso está compuesto de, como decíamos, 7 módulos, ¿no? El primero, pues una introducción a la economía que está basado, ¿no? Porque como guía intentamos
coger libros, ¿no? Pensar en libros y decir, bueno, los profesores no se tienen que ceñir a estos libros, pero por lo menos al alumno les servirá para tener una guía de qué es lo que se va a dar. Y ya digo, y a veces seguro que no tiene nada que ver, ¿no? Porque estoy pensando en el último módulo que es sobre crecimiento y pensamos en el libro de Sowell, The Wealth, Poverty and Politics, que los profesores igual ni se lo han leído ni lo conocen, seguramente sí, pero que no tienen por qué, ¿no? Pero por lo menos al alumno, al que vaya a dar la clase de factores, la importancia de los factores geográficos en el crecimiento con Artem, pues por lo menos ya tiene una base, ¿no? Si se lo ha querido leer el libro, de decir, oye, mira, ya me lo he leído esto y sé, o sea, que son todos como un poco de guía, ¿no? Y que el curso está estructurado con esa idea de coger grandes libros de la economía y decir, vale, ¿qué se da aquí? O sea, no tanto la idea ha sido coger esos libros y hacer el curso a través de los libros, sino más bien ha sido un poco al revés, de queríamos que se estudiara estas cosas, cuál creemos que es el mejor libro para ayudar a los alumnos en caso de que quieran seguir un libro, ¿no? Y empezamos con Principios de Economía Política de Menger, que me parece de los mejores libros de economía y fácilmente el mejor libro introductorio, con la primera sesión de Pedro Schwartz, o sea, ni más ni menos. Luego, dos sesiones contigo y liquidez con Manuel Polavieja. ¿Qué esperas de este módulo? Pues a mí, por ejemplo, este módulo, ya no solo porque es, yo creo, la base sobre todo de la economía, aunque muchos dicen que solo es la escuela austríaca, pero es la base, yo creo, para entender el funcionamiento de la economía, entender cómo funcionan los bienes económicos, bienes de primer orden, de segundo orden, bienes de capital, cómo funciona la liquidez de una mercancía, teoría de formación de precios, teoría del intercambio, etcétera. Creo que al final eso te da unas bases de entender cómo funciona. No sé si diría una economía, pero por lo menos cómo funciona el mercado, cómo funcionan los agentes económicos, cómo funcionan los individuos que al final pertenecen a una economía y son los que sientan las bases de, o las leyes, digamos, de luego eh, llegar a las siguientes conclusiones teóricas, a priorísticas, o como el método que cada uno quiere utilizar intelectual de investigación, pero te permite avanzar en tu estudio de esta materia. Y creo que sobre todo, por un lado, que dé en la parte introductoria a Pedro Schwartz es un absoluto privilegio tener a una persona como él que al final probablemente en España puede estar bueno, en España y en no España, pero puede estar entre las 10 15 personas que más saben sobre todo, o que más han vivido con contemporáneos, pues como Hayek o como eh, Rothbard, bueno, durante el siglo XX prácticamente habrá sido contemporáneo de la mayoría y probablemente es Friedman, el fue muy amigo de Friedman. Y fue, claro, y y estudió con, uy, qué vergüenza, se me ha olvidado. Eh, en la London School of Economics. Bueno, ahora se me vendrá. eh, Continúa, perdona, hasta que se me venga, pero que hizo el doctorado con un gran nombre, vamos. Continúa, perdona. y eso, y al final yo creo que es una de las personas que, eh, sobre todo por ese expertise que tiene de haber estado tanto tiempo perteneciendo a la escuela austríaca, participando en los debates intelectuales, etcétera, que esa persona sea la que te hace la introducción de los conceptos básicos, es la que mejor te los va a explicar porque es la que probablemente más ha pasado por los debates sobre esos conceptos básicos. Es la que seguramente más lo ha maleado, probablemente de las personas que hay ahora mismo vivas en el mundo. Entonces, es un completo privilegio. Luego, pues, tenemos en la parte de liquidez a Manuel Polavieja, que a mí personalmente es una persona que creo que en concreto la clase sobre liquidez, dinero y mercancía muy relacionada con la teoría de Menger sobre liquidez, dinero y mercancía, es, no sé si me habré leído, creo que probablemente 20 o 30 artículos que él ha escrito sobre Qué liquidez, guay. dinero y mercancías tranquilamente. El debate sobre la teoría de formación de precios, si los precios son valoraciones cardinales, ordinales. O sea, creo que al final son incluso debates que en la vida se me hubiesen planteado por la cabeza y que Manuel Polea Vieja, por ejemplo, en concreto,
yo creo que por su cabeza han pasado 250.000 debates intelectuales sobre este tema en concreto que a mí no se me pasarían en la vida. Ujú, ujú. Y, y creo que eso también te transmite un poco pues ese expertise que tienes sobre esta materia en concreto y que al final va a hacer que disfrutes todavía mucho más esta materia porque te va a enseñar dónde están los debates, dónde no está el debate intelectual ahora mismo, cuáles son un poco los puntos más interesantes. Em, no te va a soltar de repente, como el típico profesor de matemáticas que no solo te suelta, digamos, lo que sale en el libro, sino que aparte te lo va a dibujar de una forma Ujú. que te va a enseñar dónde está el debate, dónde está la curiosidad, dónde está, etcétera. Y es un poco, no solo te va a transmitir esa parte teórica, sino que también la parte un poco artística, yo creo que también tiene el estudio o estética de la economía. La persona en la que estaba pensando, el que fue maestro de Schwartz es Karl Popper. No me Ah, sale. coño, claro. Sí, 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 ahí en la London School of Economics. Luego en otro módulo también estudiarán socialismo de las manos de ni más ni menos que Rayo y Bastos, o sea, un módulo con los dos sobre socialismo. Y ahí también estará Vicente Moreno, o sea, que bastante bien, que hay cosas muy, muy completas. A ti personalmente, ¿cuál es el módulo que dices? "Uf, este es el que más me gustaría estudiar"? A mí personalmente es el de teoría monetaria. Y el de Central Banking. Estoy entre esos dos porque también son, yo creo, los que están más ligados a mi profesión un poco y a mi interés, que es un poco más las finanzas, un poco más que la economía, pero bueno, Ujú. al fin y al cabo creo que están muy relacionados y justo esos módulos, yo creo que sobre todo, por ejemplo, como eh, que lo das tú, el de teoría monetaria y luego el de Central Banking es John Aldecoa y Daniel Fernández. A mí personalmente me da mucha ilusión sobre todo porque aparte de organizar esta formación, también voy a ser un alumno. O sea, yo probablemente voy a estar en todas las clases, bueno, probablemente no, segurísimo. Y no solo voy a estar pendiente de la organización, sino voy a estar también pendiente de la propia clase, apuntando absolutamente todo. Entonces, Haces, haces un poco como yo con las entrevistas, ¿no? O sea, que al final también son un poco bien de consumo. Yo las utilizo para disfrutar hablando de la gente, para aprender cosas, ya las aprovecho más para eso que para otra cosa, pues tú igual te montas el curso solo para disfrutarlo todo al final. sí, sí, totalmente. Al Y ahora que final es. mencionabas a Dani Fernández, me veo obligado a decir que estoy aquí en su despacho en Guatemala. Él no está aquí, pero bueno, yo estoy hoy ocupando su despacho. Pues sí, o sea, literal es igual, es un poco decir, yo creo que cuando me ayudaste a montar este curso o esta formación, yo creo que al ver toda la guía docente planteada, etcétera, creo que dije, buah, 100% tiene que ser esto porque, o sea, porque yo me apuntaría de una. Y Sí, entonces, yo eh, también. Yo es que una de las cosas buenas bueno, a ver, buenas, que se me hace fácil es de pensar estas cosas es que yo al final también me quiero apuntar y también me gustan y digo, a ver, aquello a quién me apuntaría. Entonces, si me dices, está diseñado para esta gente, entonces yo pienso, vale, si mi idea fuera aprender todo lo posible de economía en un año, ¿qué es lo que me gustaría estudiar? O qué es lo que me hubiera gustado haber sabido si hubiera hecho este curso, ¿no? Si hubiera tenido que sintetizarlo todo en un año, pues así lo puedo hacer, porque a mí también me gustaría. Y yo también pienso, ¿de quién me gustaría recibir clase? Digo, bueno, pues me encantaría recibir una clase de Dani Fernández sobre, pues eso, sobre cómo estudiar y cómo analizar el sistema financiero, ¿no? Pues ahí lo pongo. 100%, 100%. Además, yo creo que eso, el, creo que la estructura también de la formación hace que en simplemente un año académico, que es lo que dura la formación, toques, yo diría, todos los palos para saber de economía. O sea, hay muchas veces que da formación en economía y hay muchos cursos que están muy centrados en la parte monetaria. Ujú. Otros cursos, otras formaciones que están muy centradas en la parte de pues, socialismo, cálculo económico y función empresarial, que son los típicos un poco más ligados con Miser. Sí, Y sí, sí. entonces, que tengas una formación que toca.
todos los palos. Creo que eso además lo haces, por lo menos desde mi punto de vista, mucho más apetecible de hacer porque si hay, o sea, si hay algo que al final yo creo que es lo que más representa a la escuela austríaca es que creo que es la visión más realista, pero aparte de ser la visión más realista, es la que más, digamos, no sé cómo llamarlo, pero más competencias agregan en un mismo pensador. O sea, un pensador de escuela austríaca tiene que saber de muchísimos diferentes, tiene que saber de sociología, tiene que saber de lógica, tiene que saber de un poco también filosofía, historia, etcétera. Y creo que tocar absolutamente todos los palos, política, teoría de juegos, lógica, sociología, etcétera, al final te hace ser un mucho mejor economista, porque Ujú, no es especializarte sobre todo en algo. Cuando tocas todos los palos eres capaz de agregar muchos más conceptos y muchas más habilidades diferentes que te permiten tener una visión mucho más horizontal que te permite pues entender mucho mejor lo que estás viendo al final en la realidad también. ujú. Y yo ahí diría las cosas, o sea, no, el curso me parece que está muy completo, no se toca todo, obviamente, hay cosas que te dejas, ¿no? Por ejemplo, algo que hubiera estado bien dar, pero me parece que es tan transversal, que creo que los profesores seguramente lo toquen de manera transversal, que es historia del pensamiento económico, pero eso al final, conforme vayan citando tal, la gente ya se irá quedando con nombres y ya lo podrá descubrir por su cuenta. O sea, que gran parte del curso es que tengas una muy buena base de economía. Me parece que termines el curso con una muy buena base de economía, que ya sabes algo de todo y que a partir de ahí, pues bueno, igual es un momento para ti para empezar a desarrollar más cursos para las distintas vías de, oye, ¿qué es lo que más te ha gustado del curso? ¿Esta parte, esta o esta? Pues mira, una idea que te doy y a partir de ahí a desarrollar cursos más avanzados, ¿no? Pero, ¿lo vas a ver todo? ¿Vas a tener equivale al grado en economía? No, pero equivale a una muy buena formación de economía, fácilmente equiparable a másteres y a de todo que hay por ahí, vamos, eso sin duda. Hay Bueno, y cosas hay cosas que no ves, pero porque es imposible, ¿no? Y luego otra cosa que tampoco creo que el curso sí que es austriaco en el sentido de sí que es buena economía, pero no es austriaco en el sentido de no todos los profesores se consideran austriacos, ni mucho menos. El primero que tienes, Pedro Schwartz, no se considera austriaco. Y tienes muchos más por ahí que seguro que, no sé, no creo que Oscar García de Visual Economics o Arten se consideren austriacos de Geek Economics, su canal de YouTube. No lo sé, seguro, son relativamente afines, la conocerán y tal. Pero bueno, pero eso a mí me parece que es bueno que tienes profesores de distintos tipos y que es verdad que muchos sí que son austriacos, se lo consideran austriacos y podríamos definirlos como tal. Pero tienes algunos profesores que no, que Pedro Schwartz no es austriaco, intuyo que se considera dentro de la tradición de Chicago por su influencia, por la influencia que tuvo Friedman sobre él y Sowell, pero bueno, aún así es muy buen economista, o sea, es un poco buena economía, que la buena economía suele ser economía austriaca, pero a veces encontramos buena economía en otros lados. No, no, 100%, 100%. De hecho, creo que sobre todo lo que caracteriza un poco al curso, aunque sí es verdad que tiene está un poco virado hacia la escuela austriaca, sobre todo porque al final eh, la organización está un poco virada ahí, pero cuando luego lo das las clases o ves los contenidos o entiendes a los profesores, lo que te das cuenta es que es lo que tú dices, buena economía y que los profesores no es que tengan sesgos ni de un lado ni del otro, sino que simplemente son buenos economistas y resulta que pues hay unas ideas que unos tienen, otras ideas que otros tienen, pero al final a la hora de entender el razonamiento de por qué te dicen eso, no puedes, es imposible que digas que no tiene sentido lo que te están explicando. Cuando, por ejemplo, en un grado de economía, que yo, por ejemplo, soy economista por la Universidad Pública de Málaga, el 99% de los contenidos tienen un sesgo impresionante y sí que puedes decir, no tiene ni pies ni cabeza lo que me están contando. Cosa que aquí creo que es completamente imposible que te pase porque más que un curso de cómo aprender economía, es aprender a razonar en la economía, creo, más que aprender que aparte vas a aprender de economía como tal, pero lo que vas a ver es que la mayoría de profesores son pensadores y no son
No Uy, es no es una radio que repite conceptos, sino que son personas que se es sientan y piensan lo que dicen. y que no te va a tocar memorizarte el PIB per cápita de España en los últimos 20 años. Eso no es el objetivo. El objetivo es, pues, por ejemplo, cuando estés dando las teorías de crecimiento, ver cuáles son las distintas teorías que explican pues, por qué España puede ir creciendo, ¿no? O los países en general, ¿no? Pero ya no tanto ir al dato que puede ayudar a visualizar, pero que eso no es lo que se busca, sino lo que se busca es salir con buena teoría y buena formación. Y justo sobre eso te quería preguntar ahora, Pedro, que mencionas, dices, bueno, formación, tienes formación en economía por la Universidad de Málaga. Porque te iba a preguntar eso, o sea, ¿qué necesidad ves tú a este curso cuando ya hay grados de economía? Es decir, ¿crees que en el mercado hace falta un curso así? ¿Crees que sobre todo las universidades públicas no lo están pudiendo ofrecer algo con este contenido o esta calidad o algo equiparable? Sí, 100%. O sea, yo creo que la educación tal y como la vemos hoy en día, yo creo que va a desaparecer. O sea, la educación generalmente iba ligada a ciertos privilegios que te permitían generar lo que se llama un signaling, que es generar una señal para un futuro contratante que sepa que tienes unas capacidades mínimas. ¿Qué pasa? Que la educación te daba unas capacidades mínimas hace 50 años, hace 30, pero a día de hoy, o por lo menos desde mi perspectiva, sobre todo la educación pública o la que personalmente yo he recibido, puede que esté yo un poco sesgado aquí por mi experiencia, pero sí que te das cuenta que sales de la carrera y dices, no sé si estoy mejor o peor que el primer día, porque la cantidad de conocimientos basura que me han metido en la cabeza, yo, por ejemplo, sigo preguntándome por qué me he tenido que aprender el índice Gini de Moldavia. O sea, ningún sentido. Y me lo tuve que estudiar para un examen, porque en un examen te preguntaban sobre los diferentes índices Gini del continente europeo y de otros países y decías tú, pues que no. En Y gran no tiene parte por rellenar horas, tienes que rellenar horas para llegar a los 4 años, a veces se rellene porque, bueno, parece que porque dure más tiene que tener más valor, pero bueno, espero que con el curso se demuestre que no, que a veces las cosas con un año son suficientes. totalmente. Y que además luego lo que te pasa con la educación a día de hoy es que lo que te ocurre es que existe un 74%, no, 76% del alumnado de la universidad que quiere ser funcionario. Entonces, sobre todo en la educación pública se generan unos incentivos perversos que lo que hacen es que la educación que te da la universidad pública está incentivada a generar funcionarios. Entonces, ¿qué te pasa en una universidad como en la que yo estuve, que es la Universidad Pública de Málaga? Lo que te pasa es que de repente te quitan historia del pensamiento económico en la carrera de economía como asignatura optativa en cuarto, te la quitan de la carrera y ya no puedes ni elegirla ni como optativa y Ujú, te meten en segundo Hacienda Pública uno, ujú, Hacienda Pública 2, ujú, Hacienda Pública 3, Hacienda Pública Española uno, Hacienda Pública Española 2. ¿Qué pasa? Que tienes 5 asignaturas de Hacienda Pública y luego no das asignaturas como, pues, por ejemplo, Historia del Pensamiento Económico, o no das asignaturas como, por ejemplo, Teorías del Crecimiento Económico o Teoría Monetaria, Funcionamiento de la Banca Central. Pues, no sé, instrumentos financieros de liquidez. No sé, me invento asignaturas, pero ujú. no das absolutamente nada de eso y das Hacienda Pública uno, Hacienda Pública 2, etcétera, política económica de la Unión Europea. O sea, me estoy acordando de las asignaturas que llevaba en la universidad, que era Derecho de la Seguridad Social. eh, o sea, dabas un montón de asignaturas que simplemente lo que iban eran destinadas a sacarte a ti en cuarto de carrera como futuro funcionario de la administración pública, porque Hacienda Pública uno, 2, 3, Española uno y Española 2, no sé, para un economista dentro del sector privado, ¿para qué le puede servir? Más que para convertirse en asesor fiscal, porque no tiene, o para entender un poco el sistema de la Hacienda Pública española, pero no tiene mucho más sentido. Ujú, ujú, Entonces, ves eso y te das cuenta de que existe un 25% aproximadamente de estudiantes de la universidad que no reciben la educación que necesitan, son personas que aspiran a entrar en el mercado o en el sector privado, que no reciben esa educación que necesitan dar y que
además están en la universidad pública principalmente pues porque no pueden acudir a una privada. Entonces existe un hueco en el que no puedo acudir a la privada, entonces recibo la educación pública, pero la educación pública no resuelve mis necesidades. Ujú, ujú. Ahí es donde se encuentra un poco este hueco de para esa persona que quiere aprender buena economía, que le sirva para no solo aprender hacienda pública española, sino para aprender también Sí, eh, cómo que funciona la mucha gente se economía habrá real. metido en el grado porque eran apasionados de la economía, de la buena economía, ¿no? Porque habrán leído un buen libro de economía, de la escuela que sea, del sesgo que sea, ya hayan dicho, vale, quiero esto, y luego llegan y dicen, no, no quiero ser funcionario, o sí, o a lo mejor es que después de estudiarlo tanto, pues no les queda otra, ¿no? Les cambia un poco la mentalidad. Sí, sí, justo. O sea, al final es un Y, poco esa mezcla de factores que crea esa consecuencia. y decías que la educación va a cambiar, ¿no? O algo así, contestas al principio de la pregunta, y mi pregunta es, ¿cómo ves el futuro de la educación? Una educación más personalizada como esta, de digas, oye, mira, pues yo quiero un curso de un año sobre esto o algo más especializado, o cómo crees tú que va a ser. Yo creo que la educación como tal, a nivel de que van a seguir convirtiéndose en los raíles que te permiten acceder un poco a al mercado bueno, al mercado al final, es como el paso entre, digamos, niño y hombre, un poco de que paso de formarme a convertirme en un agente económico en el mercado. Esa institución que te permite generar esa transformación va a seguir existiendo de la misma forma, que es permitirte ese cambio. Ahora, la forma en la que yo creo que se va a distribuir, creo que va a ser mucho más desintermediada, sobre todo por el tema de todo el surgimiento de las tecnologías de la comunicación, internet, online, streaming, etcétera. Creo que va a permitir pues desintermediar y romper esa cadena de distribución o esa Ujú, cadena de suministro. Sí que creo que van a seguir existiendo instituciones que generen al final un contenido de valor y que permitan a sus alumnos generar ese signaling o esas señales. Entonces, creo ujú, que sobre todo en el mercado privado sí que van a seguir existiendo un poco de la misma forma. O sea, el alumno que sale de ICADE o del Instituto de Empresa, sabemos que sigue teniendo un poco esa misma habilidad de los alumnos que tenían hace 30 años que salían de esa misma universidad, porque al final su incentivo es generar, digamos, un poco a los mejores alumnos de la nación. ujú, Pero en el componente low cost o en el componente de personas que van un poco a un precio más razonable y que no pretenden acceder a la más alta o que no pueden permitirse acceder a la más alta esfera o el más alto estrato de la educación, sí que se va a generar una desintermediación donde los contenidos que se generan, a lo- probablemente el profesor que da clase en ICADE va a poder darte un curso online que te permita alcanzar el conocimiento que tiene el alumno de ICADE ujú, ujú, perfectamente. No vas a obtener esa señal porque no vas a acceder ni a las mismas bolsas de trabajo, ni a las mismas oportunidades de trabajo, ni nada, pero a nivel de contenido sí que vas a poder alcanzar al alumno que antes no podías alcanzar por problemas económicos principalmente, o sea, de que no podías pagarte ir a esa universidad principalmente. Y yo creo que ujú. esa cadena de suministro se va a romper completamente. Y lo que creo es que la educación se va a convertir en un poco una commodity. Creo que al final eh, eh, se va a romper, digamos, esa capacidad monopolística que ha tenido la educación históricamente, de que, pues, por ejemplo, pues ahora de repente podría surgir perfectamente una universidad online que rompiese un poco con las tradiciones, digamos, y consiga ponerse en una posición donde acceda a las mismas bolsas de trabajo que a lo mejor las mejores universidades de España de manera online. Ujú, ujú. Eh, y creo que es simple, que es sobre todo una rotura de lo que se llama cadena de suministro, que al final lo que hace es que se pierda un poco el poder de negociación y esas barreras de entrada desaparezcan sobre todo. Yo creo que eso es lo que principalmente va a determinar la educación de aquí a los próximos 5 o 10 años. Muy probablemente sí que sea así, sí. Ya veremos, al final es un poco.
difícil predecir, ¿no? El avance tecnológico y eso siempre nos cuesta, pero sí. Lo que está claro es que la universidad pública queda bastante eh, obsoleta, por lo menos en cuanto a, sí, contenido académico, vamos, pero que es normal, ¿eh? O sea, entiendo bueno, por los incentivos, por las infraestructuras, bueno, no tanto infraestructuras, pero por los materiales, los recursos de los que disponen o la capacidad que tienen de innovar, pues es mucho menos y tampoco tienen los incentivos para ello. Pero bueno, veremos en qué queda la educación o si la inteligencia artificial nos lo responde todo y ya está. Y no hay más que estudiar. Em, Luego, si te puedo cambiar un poco, bueno, bastante de tema, que me interesa saber tu opinión de temas de la actualidad también. Ayer, elecciones en Venezuela. Lo digo por aprovechar un poco y hablar de esto que me interesa saber tu opinión. Eh, ¿qué opinión te merece? ¿Qué opinas de Maduro? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Estás al tanto? O sea, he visto un poco, no me he informado, la verdad, como me he informado sobre otros temas, pero sí es verdad que tengo amigos de Venezuela, en concreto de Caracas, y conozco a alguna persona de un barrio que es bastante humilde allí, que se llama Petare, Ujú, y, y sí que la realidad es bastante espantosa. Yo creo que al final está llegando a ese punto en el que el socialismo genera... eh, bueno, no que genera, sino que elimina dentro de su sociedad el miedo a la muerte, porque termina viendo, yo creo que se está llegando a ese punto en Venezuela, de que te da más miedo seguir viviendo esa realidad que morirte por un futuro mejor. ujú, Y, ujú, y eso termina generando ciertas consecuencias, sobre todo a nivel social, y que al final hace que, la sociedad se rebele contra el poder, y que ya sabemos cómo suele terminar esa mayoría o sea, la mayoría de veces que ocurre esto ya sabemos cómo termina, o con guerras civiles, o con campañas de polarización en la sociedad, ujú, ujú. etcétera, que al final pues generan ese llano un poco para que luego surjan instituciones, etcétera, pero que no es beneficioso a corto plazo para la población. Y luego sí que creo que si de alguna forma el apoyo internacional entrase, sí que la solución la vería un poco más como cuando Estados Unidos entró en Chile con Pinochet y demás. La vería un poco más en esa perspectiva, como que entre de repente un Estados Unidos o alguna potencia mundial, y ponga otro dictador, pero más ligado a su ideología, que no sé si sería mejor o peor, pero creo que es una consecuencia que veo bastante probable. O la de la rebelión del pueblo contra el poder, y simplemente apoyado pues también por una potencia mundial. Pero yo creo que el status quo o el paradigma no va a cambiar a menos que haya apoyo internacional. O sea, creo que la población no tiene capacidad suficiente como para cambiar mucho la cosa allí. Una de las cosas que digo yo siempre es que gran parte de las revoluciones, bueno, claro, obviamente sociales, pero de las revoluciones sí, políticas y económicas, pero bueno, sí, sociales, se dan gracias a avances en la tecnología que lo permiten. En este caso, a que yo, por ejemplo, he visto recopilaciones de vídeos de sitio electoral, no sé cómo es la palabra, sitio no es, pero bueno, de sitio electoral, Y con lo de las tartas azules, ¿no? Que sale ganando Edmundo. no, pero ya no solo eso, sino cuando hacían el recuento, cuando terminaban de hacer los recuentos, que en todos perdía Maduro y aún así gana, ¿no? Y eso a lo mejor, pues hace unos años, sí, cuando no todo el mundo tenía el móvil delante, pues te lo perdías, ¿no? No te podías enterar de eso. Y yo siempre hablo, bueno, y me gusta mucho hablar de eso, de cómo la tecnología nos ayuda a avanzar e incluso hasta cierto punto de que a lo mejor hay gente que no quiere avanzar, por la tecnología, pues yo qué sé, igual llega un día en el que me permite completamente liberarme del Estado y poder volverme independiente y decir, vale, y bueno, yo ya tengo la tecnología para vivir separado, adiós, muy buenas, quien quiera que lo haga y quien no, no. Sí, yo eso no lo tengo bastante claro. Yo ahí no sé si soy un poco más de Kaczynski, aunque no estoy loco, pero sí que no tengo claro que el progreso tecnológico le dé poder a la población. Creo que desde que eh,
que no necesariamente tiene que ser así, pero sí que no tengo claro que desde que surgió la revolución industrial y el gran progreso tecnológico del siglo XXI junto con Internet y demás, no tengo claro que la sociedad haya ganado poder, porque al final, a día de hoy, creo que hay más Estado que nunca en la historia. Y, comparado con la época donde Pero el ser humano. seguramente también haya más libertad de expresión. Bueno, quiero decir, depende de país, momento y contexto, ¿no? Pero con Internet, si te sabes manejar relativamente bien, y si no vives en grandes dictaduras a lo China, Venezuela, tienes bastante libertad de expresión. Eh, sí que ha habido Vives casos puntuales donde no y tal, vale, sí, pero a grandes rasgos yo me siento muy libre. Igual es una sensación equivocada, ¿no? Igual no tengo tanta libertad en Internet como creo, pero creo que... Yo es que creo que la libertad es escasa. Yo creo que en la mayoría de las veces se suele considerar que el ser humano es una persona, un agente racional, que lo es, Ujú, ujú. pero que en la mayoría de veces se cree que el ser humano tiene capacidad crítica, que no que sea racional, y sí que creo que la capacidad crítica es una capacidad excesivamente escasa, sobre todo en este siglo. Y a día de hoy ves como hay personas que literalmente sin, o sea, sin ningún tipo de vergüenza ni nada, defienden pues, al propio Maduro ahora en las elecciones. Hay gente que lo estaba defendiendo. O ves como Pero, ¿tú crees que esta líderes. gente es porque es tonta? Yo creo que es mala directamente. Yo no creo que haya mucha gente que se cague lo de Maduro. Yo creo que es gente mala y que tiene sus incentivos perversos para que siga el poder. Yo creo que la mayoría de gente no tiene ni idea y que simplemente sigue un poco la corriente del discurso. Y dependiendo de cuáles sean las corrientes de su discurso, al final te guía sobre todo pues, en ese tipo de cosas por un algoritmo que está predeterminado por alguien. No sabemos si para bien o para mal, pero está predeterminado por alguien. Entonces, dependiendo de tu entorno y tus circunstancias, puede que te condicionen a pensar una cosa. Sí, tienes razón. Sí. También hay Y mucha gente. Estaba pensando yo sobre todo en las caras más visibles políticos, pero también hay mucha gente de Instagram, Twitter, que dicen lo primero que ven, lo que leen por ahí sin pensar y ya está, sí. sí, las redes sociales al final lo que termina ocurriendo sobre todo es que son cámaras de eco. Es de simplemente un discurso. eh, no necesariamente tiene que ser políticamente correcto, porque hay discursos que son políticamente incorrectos que al final se terminan generando también las mismas cámaras de eco, como por ejemplo el discurso el típico discurso que hay ahora de salir de la Matrix, Red Pill, Ujú, ujú, etcétera, un poco anti-woke, que al final se está generando también esa polarización un poco para el otro lado de hombre fuerte, tal, no sé qué, con el cual yo tampoco estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el woke, pero tampoco estoy de acuerdo con ese movimiento. Y ves cómo se forman esas mismas cámaras de eco. Entonces, ujú, ujú. luego no sabes si realmente el que critica a Maduro lo critica, pues, por la defensa de la libertad, de principios de libertad individual, propiedad privada, etcétera, o que simplemente lo critica porque su referente en su estilo de vida o en lo que sea ha generado esa cámara de eco. Ujú, ujú. Luego él termina repitiendo. Entonces, es un poco lo que veo a día de hoy. Ahora, Pedro, como ya sabrás, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. La primera, si nos puedes recomendar un par de libros, los que veas. Pues mira, del libro tengo uno aquí, que es el que me estoy leyendo Ya has que recomendado uno en Insta, ¿no? O ayer. sí, en Instagram recomendé tres, que uno de los tres es este, que se llama Charlie's Almanac. Ah, sí, me lo he apuntado. O sea, te lo vi en Instagram y me lo he apuntado para comprármelo. Es, es un libro donde básicamente hablan un poco de Charlie Munger, que es como la mano derecha de Warren Buffett, pero que se suele decir que fue sobre todo el precursor de lo que es, o sea, fue como la causa de lo que es a día de hoy Warren Buffett, fue el que sentó la semilla. Warren Buffett al principio invertía en empresas baratas, etcétera. Y es verdad que es una persona que, independientemente del tema finanzas, etcétera, una persona muy sabia. Y es algo muy considerado sobre todo por de cómo transmite sus valores de vida o su brújula vital, digamos, de qué está bien, qué está mal, qué hay que hacer, qué no hay que hacer.
que es también muy independiente de la inversión. Hay charlas que en este libro son 11 charlas que Ujú, él da, que la han pasado a texto. Y en cada charla habla de una cosa diferente. Hay una charla donde habla de por qué las tres cosas que matan o que hacen que directamente una persona se vuelva mediocre son la envidia, el resentimiento y el tener hábitos que no son sanos, como beber alcohol, tomar drogas, etcétera, y explica un poco eh, cómo seguir una vida que sí que te lleve hacia un poco esa prosperidad o una vida feliz, etcétera. Y va un poco de eso el libro. A mí me parece un libro que todos los años me lo leo y que se aprende mucho con cada relectura que se hace de ese libro. Y luego los otros dos libros que, por ejemplo, mencioné en Instagram, que yo creo que al final son un poco los tres libros que yo... Bueno, voy a cambiar uno, pero uno que yo también recomiendo mucho últimamente es Siddhartha, de Hermann Hesse, ujú, que es un libro que a la primera vez que me lo leí no me gustó tanto, pero conforme lo he ido releyendo sí que me ha ido gustando más y al final representa un poco todas las etapas que vive una persona en su vida, muy ligado sobre todo a la filosofía, no sé si budista sería la palabra, pero sí, es como la vida de Siddhartha, es Buda al final y es como un poco la guía de la iluminación espiritual, un poco por así decirlo, pero que sí que te ayuda sobre todo a entender cómo funcionan sobre todo las emociones humanas y que hay cosas que al final no puedes cambiar y que preocuparte de cosas por las cuales no puedes controlar no tiene mucho sentido. ujú, Y luego el último que, bueno, que mencioné, que lo hemos mencionado hoy, era el de Principios de Economía Política de Menger, ujú, que al final yo creo que todo el mundo debería leerse ese libro. ujú. Estoy O de acuerdo. sea, soy libertario, pero creo que es el único libro que obligaría a leer en los colegios. Me parece bien. Y ya sabes, la segunda pregunta. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Pues mira, con el propio Charlie Munger sería, yo creo que sería una conversación bastante interesante, porque es una persona que tenía, no sé cuánto dinero podría tener, o sea, fácilmente casi 100 billones de patrimonio o 50 billones de patrimonio, y vivía en una casa, en la misma casa hacía 50 años, igual que Warren Buffett, una persona que fallece su hijo cuando es joven, Ujú, o sea, prácticamente siendo un niño su hijo fallece, ve fallecer a su hijo, le faltaba un ojo, eh, o sea, una vida y que luego ves como él es una persona que prácticamente o sea, como que te enseñaba a ser feliz, te decía cómo él era feliz, aunque le habían pasado aparte de que fuese una de las personas más ricas del mundo, le habían pasado una serie de desgracias personales y te da una guía de entender cómo una persona puede seguir una vida muy sana, no solo a nivel de riqueza económica y tal, que sí que te da su consejo de cómo tener una vida más próspera, pero no solo eso, sino también emocionalmente y que al final eso es un poco lo que, y cómo al final tienes que pensar sobre todo sobre la vida. Él habla ujú. mucho de Benjamin Franklin, de cómo leer biografías de grandes personas le ha ayudado a él y tal. Y creo que es una persona que sobre todo se puede aprender de la vida como tal. Muy bien. Pues muchas gracias, Pedro. Si la gente quiere saber más de ti, quiere leerte, escucharte, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Pues en YouTube tengo un canal que se llama Gutiérrez Capital, donde hablo a veces de inversiones. Ujú. Eh, Luego en Twitter y en Instagram igual, Gutiérrez Capital también. Y yo creo que eso sería lo principal. Luego tengo un Substack donde pueden leer alguna tesis que he subido. Ya no publico prácticamente nada, pero sí que hay bastante publicado. Y serían como las cuatro vías para contactarme principales. Estupendo. Pues nada, Pedro, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado y que vuelvas pronto al canal. Sí, yo encantado. Cuando te haga falta, yo encantado de venir, vaya. O sea Bueno, me que haga falta o un no, que placer. aunque vaya sobrado de invitados también, te invito. Total. Bueno, gracias.